cuenta, y de lo que voy a hablar es de la bibliografía que tomé, fue el Evangelio de los Esenios y bueno, el librito viejito que tenemos de Almas Eternas, que son 3 libros, pero bueno, esa de la niñez y demás. Bueno, como todos sabemos, siempre nos cuentan la historia de los hombres, que hubieron 3 personajes. Bueno, encontrando varias cosas en la historia que cuentan estos estudiosos y estos astrónomos, que fueron los 3 Reyes Magos, que todos sabemos, ¿no? Baltasar, ¿cómo se llama? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy bien, tuvieron niñez. Cuenta la historia. Eran 3 príncipes, así que bueno, pará. Es hermoso. Vos imaginate que mujer, entonces, ¿quién no quería un príncipe? Claro, a mí me gustaba Baltasar, hermoso. Se cuenta la historia que los estudiosos astrónomos, ellos eran asirios y caldeos, comenzaron a divisar movimientos en estos planetas, ¿no? Que eran Júpiter y Saturno, en el 747 más o menos. En la fundación de Roma, que más o menos estaban en el 9847 y era una civilización adámica. Estos sabios, grandes medios, porque ya lo eran, y estudiantes de las grandes fraternidades ocultistas, seguían con estática mirada las grandiosas marchas estelares, donde llegaron a una conclusión, ¿sí?, de traer aquel mensajero que el planeta Tierra, hombre de Dios, ya llegaría a nuestra Tierra. Y así fue en el equinoccio del invierno, que no sabemos con exactitud, ellos lo saben, bueno, lean el libro, que está más o menos desde el 21 de diciembre, por eso, hasta el 20 de marzo. Pero no se sabe muy bien porque no hay ciencia certa. Algunos dicen que fue en febrero, la parte católica dice el 24 de diciembre, así que nevaba en esa época en Jerusalén, ya más o menos en los diciembre, enero ya empezaban las grandes nevadas, y es lo que cuenta la historia de que por eso llegan ese granero donde hicieron semejante viaje largo con Miriam y Josué, que era José y María. Bueno, ellos inician ese gran viaje desde el Medio Oriente que fue hacia Jerusalén, ¿verdad? Bien. Los magos provenían de Persa, ¿sí? El significado de ellos eran sacerdotes griegos castos o sacerdotes buscando a Dios verdad. Se los llamaban así porque significaban doctores babilónicos, que era en arameo, Medishahei. No sé si lo dije bien. Benedicto XVI mencionaba a los magos en su libro, que Benedicto ya había hecho, que se llama La infancia de Jesús, un libro, y allí nombra que estos magos vienen del Medio Oriente, pero que no vienen de ahí, sino de Tarseros, una zona que los historiadores ubican en Huelva, Cádiz, que es en Sevilla, Andalucía, en España. Bueno, Melchor era de Grecia, de Arabia, cerca de Sanaí. Baltasar era de Persia, de Sinagar, del Pasarbargo, y Gaspar era de Israel. ¿Cómo cuenta la historia esto, no? Tenemos estos 3 personajes, pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a hacer este largo viaje? ¿Con quiénes se encuentran antes de entrar a Jerusalén? Obviamente ya la historia iba entrelazándose con estos personajes que también está Herodes buscándolo, ya complicado, y ahí entran los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran una secta judía que vivía en el desierto. Eran terapeutas, grandes medios, y su mayor maestro era Hilarión del Monte de Eros. Era una comunidad más o menos de unos 4.000 personas que ellos decían que eran la continuación de Juan el Bautista y de una parte de la familia de Jesús. Después más adelante sabemos del porqué. Ellos eran muy celosos de su ley, de Torá, del Datán, y más o menos databan del siglo II a.C. y después del primer siglo de Cristo. Fueron los primeros que
llevaron a hospitales homeopáticos y tenían auspicios para hermanos que necesitaban, ¿sí? Parte moral, espiritual y demás, porque ellos los recogían y eran los primeros que empezaron a asistir a los leprosos, que los sacaban de aquellas cuevas donde los hacinaban, ¿sí? Por discriminación y demás, que los apedreaban, los sacaban de Jerusalén, y bueno, ellos fueron los primeros que empezaron a poner chozas como pequeños auspicios para aquellos mal llamados también locos, donde los recogían y empezaban a hacer la medicina, no solamente espiritual, sino de las plantas, parte medicinal y demás. Donde obviamente ahí se empezaron a tener una ligación negativa totalmente por los fariseos, ¿no? Que también eran bastante perseguidores. Y después también se encontraron con nuestro hermano mayor Jesús, que bueno, siempre se vio airoso, por supuesto, porque tenía una luz inmensa para la enseñanza, ¿verdad? Esta sociedad helística estudiaba la ciencia cuántica y utilizaba las cualidades del pensamiento, el sentimiento y las emociones como prioridad. ¿Qué significaba esenio, no? Esenio venía del griego, de ocio. El significado sería santo. En el griego también es asiel, que era piadoso. En hebreo, hacían magaritas de las cuevas y en Toaí eran hacedores. En Asaí eran médicos terapeutas. Esta secta inspiró al bien común y sumó la crítica de los fariseos porque este ministerio curaba enfermedades físicas y morales con la parte de la medicina y minerales. Y no solamente eso, ellos ya empezaban a hacer los pases magnéticos y demás que ellos no querían que se supiera que existieran. También era adepto... En realidad no es que no quería que se supieran, en realidad ellos lo mantenían oculto porque sabía que no toda la población estaba preparada para eso. Porque la educación, muchos creían en muchos dioses, había un politeísmo también. Exacto. Entonces también ellos mantenían eso en una especie de secreto para poder desarrollar las actividades con la libertad necesaria. Sí, no les convenía, por eso mismo todos sabemos que en algún momento dado, políticamente también, por eso mismo Jesús terminó donde terminó. Pero bueno, ya sabemos que eso ya tenía otra misión. Él ya sabía que iba a pasar por todo eso. Bueno, esta comunidad no revelaba también nada a los desconocidos, tenían diferentes tipos de órdenes y dentro de estos monasterios solo entró Jesús, que ya lo tenían registrado que iba a llegar, ¿no? Pero tenían que reconocerlo, ¿sí? Porque había más o menos 77 ancianos sabios, de los cuales siempre se reunían anualmente, y ellos iban siguiendo diferentes tipos de órdenes. Y se seguían ciertas pautas, eran muy rigurosos, donde iban probando por diferentes sectores, iban entrando a las diferentes órdenes y el que digamos eran los más puros eran los que eran vegetarianos, porque sí lo eran, pero ellos directamente siempre lo habían sido, y tenían celibato total, ¿sí? Para estar totalmente conectados con la parte celestial, ¿verdad? Bueno, ellos se encontraban en Huaram, ¿sí? En el Mar Muerto. Ahí no hay registros hoy en día. Hay ciertos sectores que tienen algunas comunidades donde se encuentran muy pequeñas, todavía siguen escondidos, porque ellos creen que ellos siguen siendo como... siguen siendo una secta porque no quieren revelar que son el linaje puro de Jesús. Vienen desde allí, así que no están bien vistos y siguen estando ocultos. Bueno, pueden ser que sean deformaciones también. Claro, bueno, ya sabemos que con el tiempo las influencias materialistas que no sería fueron afectando también, claro. No sabemos si eso no se transformó con posterioridad en alguna otra inclinación, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que ser más, yo supongo que sería más objetivo pensar eso, porque yo por lo que he leído de Arpas Eternas,
realmente ellos conocen una filosofía que escapa a nosotros. Totalmente, mucho más. Porque ellos tenían una educación espiritual muy diferente. Sí. En Yo una diría parte que cuando- a Jesús, no quiero comparar mal, pero creo que eran los que más apegados estaban en la ellos misma línea. en una parte del libro de Almas Eternas dice que ellos llevaron, que Jesús había sido llevado hasta los esenios, todavía no se sabía bien si eran los esenios que estaban en la zona del Mar Muerto o que estaban más cerca de la India, que hay otro grupo. Sí, estaban también ahí. Entonces dice que ellos trabajaban de tal forma cuando supieron, identificaron por los que tenían mayor antigüedad, que era la figura del niño de Cristo, cómo trabajaron sobre la conciencia de Cristo para despertar en él todos los recuerdos de los los recuerdos, porque nosotros encarnamos y perdemos. Por la ley del olvido no nos acordamos de lo que vivimos. Pero en el caso de Cristo era necesario desarrollar la plenitud de eso porque él tenía una tarea que cumplir. Exactamente. Por eso digo que la filosofía, el estudio de ellos tenía una profundidad. Totalmente. Bueno, por eso ellos se reencuentran con el Cana y Sara son los que reciben el primer sueño para recibir en las puertas, como ellos dicen, porque eran portales de estos monasterios, a los cuales esas llaves eran entregadas solamente a ellos. Y él ya había tenido el sueño con su mujer, que lo habían recibido el mensaje de que Jesús ya estaba preparado y estaba en camino para venir a la enseñanza y que los padres lo iban a traer. Resulta ser que ellos son los primos, por eso mismo ellos hablan de que tienen un linaje de Jesús, son parientes de María. Y María pide refugio en ese lugar donde los acompañan a Jesús hasta los 7 años y ellos luego deciden, para no levantar sospechas, volver nuevamente hacia Jerusalén con los demás hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente lo que estaba diciendo Graciela, ya se sabía todo lo que estaba predestinado para Jesús y más estos sabios. El tema era cómo resguardar a Jesús y hacerlo, ¿no? Obviamente con los 7 años, cómo hacer volver a esa entidad tan mayor, tan suprema, a que recuerde todo lo que fuera para misión. Lo que vos decías de la India es donde luego él, a través del tiempo, en su adolescencia, los esenios los preparan hasta los 12 o 14 años. Que sabemos que ahí el común de nosotros podemos empezar a desarrollar nuestra mediunidad. Claro, la misión de él era muchísimo más grande que la nuestra. Por ende, a los 18 ya él hubiese estado totalmente preparado, el común de nosotros, él mucho antes. Cuando esta mediunidad de él ya despierta y empieza a tener los mensajes y empieza a conectarse con la divinidad, empieza la historia aquí de los Reyes Magos, de la conexión que él tiene, de las cartas que él recibe, porque él se sentía muy solo, porque él sabía que su misión no iba a ser fácil, convivía con la gente de la aldea y él tenía el privilegio y el beneficio de entrar y salir cuando él quisiera, porque he aquí la pregunta que siempre se hacen, ¿no?, en estos escritos: ¿quién manejaba a quién? ¿Quién era el maestro realmente? ¿Él era el maestro de los esenios o los esenios de él? Hay muchos escritos donde se encuentra que en este libro, aquí está este escritor, hace una traducción y donde después de estos sucesores empiezan a hacerse estas casas de monasterios, a seguir la vida de los esenios, el Jerónimo, se llama justamente como hijo, Jerónimo empieza a construir iglesias con sus padres, el cual en este monasterio, que sigue las enseñanzas de Jesús y de los esenios, se encuentran en sus rudimentarias paredes algunos de los 7 libros, que son los 7 libros sagrados de los esenios, que ahí está toda la verdad que dejó no solamente Jesús, sino Jesús o los esenios, no lo sabemos quiénes fueron, ¿no? En Qur'án
se encontraron hace un par de tiempo unos niños jugando, se encuentran unos manuscritos de los cuales salen de esos libros y después son traducidos y son llevados al, que fueron encontrados en el Mar Muerto, en Marabibi, algo así se llama, porque Biribiri, no sé cómo las... Sí, ahí se encuentran en estos papiros, en estos manuscritos, parte de los escritos que dice Hilarión del Monte, ¿sí? Que estuvo conviviendo en la infancia de Jesús. Esos escritos son más o menos 66, que están todavía siendo traducidos, bueno, y obviamente quien los agarró, el Vaticano. Así que estarán ahí resguardados por la eternidad. Nosotros tenemos que ser, a ver, yo quisiera ser objetiva en ese sentido, porque la Iglesia Católica también abrió muchos caminos en otros aspectos, ¿no? Y ha tenido una apertura, porque donde nosotros vamos, un pueblito perdido, hay una iglesia. Entonces, la evangelización llegó, y no llegó con el método que tenía Jesús del cristianismo, de la primera etapa del cristianismo, pero hay que reconocerle méritos también. Y hay muchas personalidades, espíritus que han venido. Emmanuel mismo fundó San Pablo como otro personaje, y bueno, y en ese momento era un sacerdote. También, Juana de Arco. Juana de Ángeles también es una monja, y sin embargo es el espíritu protector de Divaldo Pereira Franco. Entonces, nosotros, bien dijo una vez este espíritu de Ignacio Ferreiro, que dijo: no vayan a pensar los espiritistas que al desencarnar hasta el cielo es espiritista. No. Tenemos bagajes espirituales. Nosotros tenemos graduaciones espirituales y vibraciones espirituales, y nos vamos a unir por afinidad a esas vibraciones. Y vamos a generar un mundo material a nuestra visión material, porque tenemos todavía un perispíritu material desencarnado, y vamos a ver una realidad que no es una realidad palpable como la materia, pero sí la vamos a ver como materia, interpretar como materia. La memoria es nuestro hay que empezar a hacer esa estructura mental. Porque vamos a desencarnar. Hay un librito muy interesante que se llama Violetas en la Ventana. Qué lindo, sí. Que bueno, que la chica dice: ¿por qué yo me tengo que vestir y todo está desencarnada? ¿Por qué? Porque todavía estamos en esa realidad. Nosotros necesitamos vestirnos en el cuerpo, porque todavía nos vemos con un cuerpo. Todavía no. Entonces nuestro espíritu todavía tiene materia. Por eso nos presentamos con el último con la última fisonomía, a pesar de que el perispíritu es maleable y puede tomar todas las formas que queramos. Sin embargo, todavía no tenemos el dominio mental, apenas uno desencarna, para poder recordar todo lo nuestro. Tampoco. Y bueno, y aquellos que son celebrados, claro, ellos eligen. Bueno, Jesús cuántas veces se ha representado y no lo hemos reconocido, ¿no? Cuando, bueno, en esta oración dice: toqué tu puerta, no me abriste, tuve hambre y no me diste de comer. O sea, estamos en todo, se presenta de todas formas a vida y por haber, y todavía no lo reconocemos porque pensamos que tiene que ser una imagen, un cuerpo, y bueno, por eso, bueno, se presentará con la imagen que nosotros tenemos a nuestra semejanza, ¿no? El libro albedrío de ponerle una imagen. Rosita, esos pergaminos o papiros que se encontraron son los llamados apócrifos, ¿no? Le dicen, claro, pero sinceramente... Por eso se están estudiando todavía. Exacto, por eso los toma, digamos, aquellos que tienen estos grandes oradores, grandes calígrafos, claro, que lo toman como que, bueno, a ver, no sé, que puedan haber sido del lado de Egipto, pueden ser, no sé quién nos escondió detrás de esa piedra. ¿No es cierto? Lo que pasa es que también en una época la iglesia encontró un montón de escritos y dio a una persona para que lo resumiera, y bueno, cada uno él optó
por sintetizarnos de una manera. Vamos a hacer que hoy nos den a nosotros un trabajo muy extenso y nos digan recopilarlo y ve qué podés hacer. Y bueno, vamos a ir descartando cosas o no. Y también a no parezca lindo, lo vamos a sacar de lado y vamos a ponerlo nuevo. Exacto. Yo me pongo en esa postura. En ese momento, ese cura, ese obispo, creo que era, no me acuerdo sí. Sí, no me acuerdo. Es por recargo. Claro, tuvo que seleccionar. Entonces, bueno, seleccionó lo que le pareció bien y lo que le pareció para la época, porque claro, tenemos que aclarar también que en aquellas épocas el pensamiento era muy rudimentario, era muy brusco, era muy áspero para tener una verdad celestial. Digamos que no vamos a decir totalmente, pero le pegamos al palo de estar un poquito animalizados, ¿sí? No todos, pero... No, lo que pasa es que la iglesia tenía ya formación. Sí, la iglesia sí, pero yo digo, a ver, los educadores estaban, ahora, habría que ver a quién dar y quién recibía, ¿sí? A quién se le daba esa verdad también, porque era conveniente o no, ¿sí? Por eso sí, por eso ahí entramos con los intereses económicos y políticos que tenía la iglesia en aquel momento. Sí, Por eso llevaban determinadas comunidades, después también hasta ellos mismos, así como los fariseos, con los demás se peleaban entre ellos para tener el poder. El catolicismo empezó a tener un montón también de ramas que empezó a abrirse, y nosotros tampoco podemos decir que no, porque nuestro movimiento también, el movimiento espírita está abierto en 3 ramas. Así que también nos vamos abriendo según... Yo digo que no es porque nos peleemos entre nosotros, simplemente porque yo creo que nacimos en diferentes tipos de lugares y culturas, y esas culturas son las que nos van moldeando en nosotros a tener una apertura de conciencia. Yo creo que cada uno tiene su tiempo espiritual para reconocerse y ser un hombre nuevo, un hombre, mujer, ¿no? Hombre eterno, y reconocernos como un espíritu eterno no es fácil para todos. No, para nada. Todavía estamos en el siglo XXI. ¿Cuánto más nos falta? No creamos que somos así. Así que si hoy nos creemos un poquito, yo digo porque hay muchos que todavía seguimos en un plano de conciencia cerrado, se sigue o no, está un poquito más animalizado, que no lo podemos creer, pero sí, todavía está, porque siguen habiendo tribus, pero tienen un Dios y adoran y alaban de otra manera, que no quiere decir que no lleguen a un Dios vivo, ¿sí? También tiene que ser respetable ese hermano que piensa de otra manera, pero llegará su tiempo. No tenemos por qué desterrarlo, porque ahora estamos todos con que, bueno, hay que civilizarlo, evangelizarlo y nada más. No, para nada. Cada uno tiene su tiempo espiritual y tiene su bagaje y va a ir aprendiendo según la reencarnación. Démosle tiempo al hermano, así como lo tuvimos nosotros. Bien, seguimos. Ya sabemos que, hablamos de la parte económica, ¿verdad? ¿Qué le dejó de herencia los magos a Jesús, ¿no? Que fue el oro, el incienso y la mirra. Bueno, tanto esto que regalito de acá, que regalito de allá, en realidad lo importante era el oro, ¿sí? Por eso Jesús hizo tantos viajes, no padeció ninguna necesidad, porque cada uno de ellos le dejó 10 monedas de oro que la mandaban a través de su hermano José, Jaime, que se la dieron lo hacía hasta los 19 años de Jesús. Estos 3 hombres sabían que habían venido del Medio Oriente y le daban en una casita, porque ¿qué pasa? Eran tantas las órdenes que había de los esenios que era imposible de llegar así como quien quiere la cosa a donde estaba el monasterio. Entonces la parte de educación de Jesús fue cooperada por ellos, ¿sí? Y no solamente le daban el bienestar a él, sino a su familia. Porque ¿qué pasa? Los esenios, cuando se encuentran con los magos, fueron justamente cuando estaban recogiendo a leprosos, digamos, a estos hermanos necesitados. Entonces los llevan, porque ellos ya sabían que estos 3 reyes magos iban a llegar. Entonces los llevan hasta el lugar donde
no es que solamente se encuentran en ese lugarcito que estaba lleno de paja y vaquitas, ¿no? Como lo cuenta la Iglesia Católica. Ellos lo llevan a la aldea, donde ahí estaba refugiado Jesús, porque Herodes lo iba a matar. Así que él nació en la aldea de los Esenios, ¿sí? En la parte de Jerusalén. Bueno, de la educación de este joven fue hasta los, más o menos, Jesús sabe de la existencia de los reyes a los 12 años. Nunca supo que le mandaban oro, jamás supo de eso. Pero como José entró en enfermedad, su padre terrenal, habla su hermano José, entonces ahí le pregunta cómo sigue su padre, porque él sí lo visitaba por el permiso de los esenios, y él le dice que no se encuentra bien de salud, que no la están pasando muy bien porque había pasado todo lo que pasó, y que, bueno, María estaba muy triste por no poderlo ver, y demás, que bueno, se cuenta toda esa historia hermosa que está en este libro, que está hermoso para que lo vean, de todas las cosas cotidianas que vivía la familia de Jesús con él. Entonces él le dice que, bueno, se lleva la sorpresa y le dice que, bueno, que estaría genial que le mandaran un par de monedas de oro. Entonces dice, no va a ser fácil, yo soy tu albacea, pero le daré, dice, no quiero que ninguno de mi familia pase miseria. Bueno, a los 19 meses tuvo que huir con María, ¿no? Que hablábamos con él, con Hermón. Y el mago que era de Herodes se llamaba Rabsaques. ¡Ay, qué nombre! ¿Quién era? Él era el hechicero que le dice a Herodes que este ser de luz había venido a la tierra y que le iba a sacar ese puesto de rey. Entonces ahí es donde empieza a armarse la disputa. Sí, claro. Entonces ahí es donde empieza él a buscar, y el 28 de diciembre mueren tantos inocentes porque más o menos sacan fecha, pero ya él estaba en la aldea de los esenios, así que nunca fue encontrado, pero Jesús nunca se enteró de eso, ¿sí? Después más adelante pasó eso. Bueno, ese lugar en el monte de Hermón se encontraba en el Líbano, y la casita donde residía era un refugio de Riblá. El oro era enviado a sus padres por intermedio de uno de los esenios, que iba a esta casita del santuario la llevaba a otra parte, y era el santuario de Moab. Iban pasando a ciertos lugares para que no se supiera la ubicación de Jesús. Así que era un secreto Lo que pasa es que absoluto. en el libro de Eduardo Jouret, que dice Jesús y los esenios, se llama el librito, él dice que las diferentes, es decir, los esenios tenían los que estaban dentro de los monasterios, pero había un montón de gente que eran terapeutas fuera. Eran aquellos que curaban a los leprosos, que viajaban, en los santuarios eran médicos, había que claro. reconocer que eran médicos. Entonces ellos tenían todo un esquema de trabajo fuera de los monasterios. Y para esas tareas había niveles. O sea, María, por ejemplo, podía entrar, pero supongamos hasta la primera puerta. Eran no podía 6 a y la 8 segunda porque no tenía la categoría espiritual que se necesitaba para pasar a la segunda. Sí, cada año se hacía eso. Eso es lo que yo hablaba. Ese esquema de exigencias tenían ellos. Exacto. Y había mucha gente que pertenecía a los esenios, pero eran trabajadores exteriores. Exacto. Externos. Digamos, alrededor de estos ministerios del grado más alto se encontraban diferentes tipos de casas. Y era esa casita donde estaban los últimos cuidadores, porque ¿qué pasa? No se iban renovando, porque no todos eran celestiales y no estaban preparados para ser totalmente puros. Entonces estos 77 ancianos, que eran elevados, eran los que todos los años se reunían y hacían los juicios espirituales, ¿no? Como también nosotros en la parte del movimiento de tantos cursos que vos también estuviste la vez pasada, se hacían esos encuentros espirituales de que se movían bastantes entidades espirituales para hacer esos exámenes.
de los cuales había más o menos entre 6 y 8 órdenes, que son las que vos decís, que estas órdenes eran las más elevadas y iban bajando desde ahí. Ellos eran autosuficientes porque tenían granjas, eran totalmente vegetarianos, hacían sus propias medicinas, cultivaban sus propias plantas y con ese iban a vender, pero con esa plata, ese dinero que le daban hospedaje a aquellos viajeros, lo que hacían era recaudar dinero y empezar a abrir hospitales. A lo largo de estos hospitales, uno de esos hospitales era lo que llegó el de la India. Cuando Jesús cumple los 17 años más o menos, empieza a retirarse de Jerusalén, empieza a viajar. Ahí es donde encuentra, a través de estos lugares donde ellos iban viajando, a los 3 Reyes Magos. Su adolescencia fue penosa porque Jesús empezó a retirarse para hacer estos ayunos y demás, donde recibía estos mensajes. Claro, cada vez que se iba acordando más de las cosas, a las misiones cuál venía él, no era grato saber lo que tenía que pasar. Entonces se resguardaba en los niños de la aldea, en esta última familia que él se hizo muy amiga, porque no le era permitido tampoco, por una cuestión de seguridad, ¿no? De salir más allá de eso. Cuando él estuvo preparado y los seños, después estos ancianos, recibieron ese mensaje de que él ya tenía que partir, porque ya estaba dadas las pautas para el gran viaje, él sigue aprendiendo a través de estos viajes en diferentes ministerios que se encuentran, hasta el de la India, que fue el más importante, porque fue como decir, acá me recibí, ¿no? Fueron los últimos mensajes que él recibió, y ahí es donde vuelve a Jerusalén con sus padres, que ahí está, que vemos en todos los escritos, todas las películas cristianas, digamos, que María lo recibe con los brazos abiertos y le preguntan, pero él jamás responde dónde estuvo, ¿no? Y empieza a hacer esto de hacer, bueno, la maravillosa tarea que empezó a tener de empezar a recoger a los 12 apóstoles elegidos, que eran Fue una etapa de Jesús para protegerlo, porque en realidad él a los 12 años va a la sinagoga, claro, y pone en evidencia su capacidad. Por eso, si él hubiera mantenido ese contacto con los romanos y con los judíos, sí, con la misma raza de él, lo hubiera puesto muy en evidencia. Y los fariseos fueron los que entonces lo hubieran querido asesinar antes de tiempo. Entonces él tenía que llegar, y para llegar a esa edad de madurez tenía que estar preservado, y el grupo que estuvo a cargo de eso fueron los tres. Recordemos que Santiago fue uno de los hermanos más celosos de Jesús, que estaba ahí acorde, ahí al lado de los fariseos para tener un cargo mayor, y el del cual lo pone más en evidencia, porque siempre lo negó hasta último momento, ¿no? Que él fue hasta donde cura uno de sus hijos, ¿no? De su hijo que muy, ¿cómo sería? Muy rabí, digamos, que él quería hacer, pero tenía una hija extramatrimonial, ¿verdad? Que en esa época lo hubiesen colgado, pero como era algo de un cargo mayor que tenía de la sinagoga, nunca lo echaron. Cosa que, ¿dónde están esos registros? No sabemos por qué lo hicieron. Bueno, después de tanta odisea que Jesús empieza a peregrinar y que corrió varias veces peligro, uno de los magos, ¿sí? De los 3 Reyes Magos, se comunica a través de los sueños, porque él casi no llega a conocer a uno de ellos porque, claro, ya eran grandes. Y bueno, estos medios, porque ellos eran medios, los magos, se comunican a través diciéndole que Jesús se transmite en este momento de nostalgia, de tristeza, porque era humano también. Se comunica con él a través de los sueños, le da las gracias, le dice que se quede tranquilo, porque sabía que su misión no iba a ser fácil, pero que la de él ya estaba cumplida, que nunca les había fallado, porque al estar uno de ellos enfermo, había tenido dificultades, y bueno, él creía que no lo iba a poder ver nunca en vivo a Jesús, y lo vio a través de sus sueños. Así que eso también es una parte hermosa que se encuentra en esta parte, ¿no? Hablando de tener, bueno, esta pureza,
persistencia, esta fe razonada que tenemos en esta doctrina maravillosa, que bueno, que justamente el Padre no perdió nunca el equilibrio, ¿no? Nos establece siempre líneas de comportamiento, ética, ¿no? Para que el hombre siempre tenga un objetivo de evolucionar, que es lo que nos quería transmitir. Y que nada se hace sin, sin pena ni gloria, que sabemos que venimos en esta parte terrenal de razonamiento, de fundamentar un triunfo, pero a través siempre del trabajo, el trabajo arduo que nunca doblegó a Jesús, que es el mandato que nos dejó, que tenemos que tener que hasta último momento la fe, porque sabemos que hay un Dios vivo, que nunca estamos solos, que la vida es maravillosa, que nada va a ser en vano y que todo está, nada por azar, nada, ninguno de los que estamos acá nos conocimos por azar, jamás. Estamos conectados todos, ¿no? Que tenemos que tener persistencia. Y bueno, y Allan Kardec nos deja que basado en la fe racional, por los inmortales, con persistencia, brinda a la humanidad la revelación espírita, ¿sí? Que todos aquellos que contribuyeron en las bienaventuranzas, columnas del progreso ético, social y cultural de la tierra, la presencia de la fe ha sido el estímulo y la seguridad que nos ha permitido desistir de esos intentos que perseguirán. Jesús, con el propósito de llevar hasta el fin de los objetivos abrazados, viviendo en la fe de Dios y en el futuro feliz sin excusarse nunca, que prevalece siempre fiel, sin cansancio y en todo momento. La fe es el alma de la caridad del cual no preside. La esencia de todas las virtudes, la fe, es la vida que se manifiesta en las más diversas situaciones y ofrece brazos y fuerza para todos aquellos que buscan los horizontes infinitos de la inmortalidad. Así que, bueno, le doy las gracias por haberme escuchado. Acá quedamos.